Buenas tardes, bienvenidos a Facebook Live desde Centro Médico Paitilla. Hoy vamos a tener el tema principal de las diferentes opciones de tratamiento de cáncer de mama en cuanto a cirugías. Muchas veces las pacientes y las personas en general que no tienen acceso a doctores o que no le han dado cáncer no tienen idea de las diferentes informaciones que uno tiene que darle al paciente en cuanto al tomar las decisiones para ser operada. Es importante estas informaciones que le vamos a dar porque la cirugía de cáncer de mama ha cambiado mucho a través de los años. Antes, a todas las mujeres se le hacía la misma operación, que era mastectomía radical, en la cual se removía toda la mama, incluyendo el músculo y a veces hasta la piel. A partir de 1990 salió el doctor Bernard Fisher de la Universidad de Pittsburgh y hizo unos estudios en los cuales demostraron que hacer la mastectomía parcial o remover un segmento de la mama era lo mismo que hacer la cirugía radical. Y desde entonces hay varias opciones del tratamiento de cáncer de mama. Antes que emitan las preguntas a través del portal de Facebook, vamos a hablar de las diferentes opciones. En general hay dos opciones básicas y de ahí vamos a ir desarrollando entre las otras. Uno, la primera opción es cuando a uno le diagnostican cáncer de mama, las mujeres se ponen muy nerviosas porque la primera asociación es que le van a remover la mama entera. Ya no es así. La primera opción de tratamiento es, número uno, remover parcialmente la mama. Uno quita nada más un segmento de la mama y puedes preservar la mama entera. Entonces se llama cirugía preservadora de la mama o mastectomía parcial. Se quita solamente el segmento que tiene el tumor con la suficiente cantidad de tejidos, como si fuera una bola, y el tejido que está alrededor no debe tener tumor. Esto es más que suficiente. Aparte de eso, se quita un solo ganglio linfático en la axila. Antes se removían todos los ganglios linfáticos de la axila y tenía como consecuencia secuelas muy malas que nunca se curaban, que es el linfedema. El brazo se hincha de una forma significativa y es difícil tratarlo, tiene que estar en fisioterapia continua. Y el tratamiento del linfedema es mejor no tenerlo. Una vez que a uno le da linfedema, es muy difícil tratarlo y no se desaparece. De allí a que han salido las técnicas nuevas en las cuales solamente se remueve un ganglio. Si ese ganglio no tiene tumor, no hay que remover el resto de los ganglios de la axila. Entonces, la opción número uno es una mastectomía parcial en la cual uno remueve un pedazo de la mama y un ganglio en la axila. Si el ganglio en la axila no tiene tumor, hasta ahí llegó la operación. Y se puede hacer hasta en una forma ambulatoria. El paciente se puede ir para la casa una vez terminado el procedimiento. Y de esa forma hacemos que la cirugía de cáncer de mama se vea una forma más sencilla para la mujer. Los tratamientos adicionales vienen posteriormente, pero en cuanto a la cirugía, cuando uno hace mastectomía parcial, es mucho más beneficioso para la paciente porque tú te despiertas con tu propio seno. Y es importante para las mujeres porque ese es el genital externo de la mujer y es el signo de feminidad de la mujer. Entonces es importante tratar de preservar la mama. En cuanto a la opción número 2 es la mastectomía. A veces el tumor es muy grande y hay necesidad de hacer mastectomía porque no lo puede solucionar con la mastectomía parcial. Si el tumor es mayor de 3 centímetros o está invadiendo la piel o tiene otras características avanzadas, el procedimiento que recomendamos es hacer la mastectomía. ¿En qué consiste la mastectomía? La mastectomía consiste en remover todo el tejido mamario de ese lado, del lado que tiene el tumor, y un ganglio, el ganglio que tiene el tumor, el ganglio que tiene el axila hacia donde drena el tumor. Si ese ganglio no tiene tumor, tampoco hay que remover los ganglios de la axila en la mastectomía. Pero más allá, la mastectomía antes solamente removíamos la mama y no le hacíamos más nada a los pacientes. Hoy en día tenemos otras técnicas. Una de ellas, uno puede preservar la piel, la areola y el pezón. De tal manera que uno solo remueve lo que está dentro del tejido mamario sin mover la piel, sin remover la envoltura de la mama. Y esta a la vez en la misma operación se puede reconstruir con músculos propios de la mujer
casi siempre se usa el músculo recto abdominal, que es el músculo del abdomen, y se hace un túnel y se vuelve a localizar como si fuera un pedículo, se llama eso, en el área donde estaba la mama. Y el contorno de la mama parece que nunca lo hubiera perdido. Los efectos cosméticos son espectaculares. El otro tipo de reconstrucción, ya hablamos de que usa los propios tejidos de la mujer. También se puede usar el músculo de la espalda. Hay un músculo en la espalda que se llama el latísimo, que también se puede remover y colocar en el área donde estaba la mama y mantiene el contorno de la mama. También se puede reconstruir en la misma operación, de tal manera que la paciente se despierte con las mamas puestas y esto no se siente mutilada, que perdió la mama y después tiene que reconstruirse de nuevo, sino en el mismo acto quirúrgico se puede reconstruir también con un implante de salina. ¿Qué es el implante de salina? Es como si fuera una prótesis que usan las mujeres para estilo cosmético, pero el de implante de salina se va rellenando paulatinamente a medida que la cicatriz va cerrando y cicatrizando adecuadamente. Entonces, la ventaja de esto es que uno va inflando la salina hasta que mantenga el contorno similar al de la otra mama y haya una tensimétrica ya una vez después que termina de inflarse las mamas. Es importante que sepan que hacer la reconstrucción en la misma operación demora un poco más la cirugía. Hace que la cirugía, en vez de demorar 1 hora y media, demore 3 horas o a veces hasta 4 horas. Sin embargo, tiene el beneficio que en un solo acto quirúrgico se resuelve tanto el cáncer como la reconstrucción estética. Para nosotros los doctores, importante, en orden de importancia, es curar a la paciente del cáncer. Segundo, tener la movilidad perfecta del cuerpo, que el paciente pueda hacer independencia de sus funciones. La tercera, que esté estéticamente bien. Y si podemos combinar todo en un solo acto quirúrgico, enhorabuena, es mejor. Claro, las operaciones, mientras más reconstrucción haya, tiene un poquito más de riesgo en cuanto a complicaciones en la misma operación, que siempre hay probablemente un 10% de probabilidad, por ejemplo, que tenga un poquito de necrosis de la piel en los bordes, por lo extenso de la operación, o siempre hay riesgo de infección, que es como de 10%. Todas estas cosas son inherentes de todas las operaciones. Y es importante que el paciente sepa que una vez que se hace la reconstrucción, siempre hay que hacer una operación adicional, ya sea para retoque o la otra mama queda viendo hacia abajo por la gravedad y la otra queda perfectamente estéticamente como si en una buena posición de la areola y el pezón comparado con la otra. Entonces quedan desproporcionando y casi siempre hay que hacer una cirugía plástica del otro lado. Y hay pacientes en las cuales no se le puede operar apenas que uno los ve. Esos pacientes a veces tienen que ir a quimioterapia antes de ser sometidos a operaciones. Esos casos casi siempre son porque hay cánceres avanzados y el cáncer avanzado no nos deja hacer en un solo caso la operación. Tenemos que esperar que el tumor se reduzca para poder ofrecerle las otras operaciones. Vamos a ir a algunas preguntas que han emitido. Cuando te hace una reconstrucción mamaria, ¿cada cuánto tiempo hay que revisarla? ¿O no es necesaria la revisión? Bueno, sí. Una vez que te hace la reconstrucción mamaria, tienes que, y si lo hacemos con implante de salina, hay que inyectarte, por ejemplo, si el implante es de 400 cc, hay que inyectarte 100 cc de solución salina cada semana hasta que llegue al volumen total del implante. Esto se hace para que no ponerle mucha presión a la cicatrización. Si le pones mucha presión a la cicatrización, la herida se abre. Por ende, esperamos a que la cicatriz cierre completamente y de ahí en adelante empezamos a inflar el tejido mamario. La ventaja también cuando pones implantes es que si el paciente necesita radiación, el implante lo puedes desinflar. Y al desinflar el implante puede ir a radiación sin ninguna consecuencia que altere el tratamiento. El implante de salina también se puede usar como un puente. Mientras el paciente termina todas sus terapias, se puede remover el implante una vez que termina todo, entonces se le pone una prótesis de silicón y en la misma operación se reconstruye el otro lado. Pero casi todos los pacientes necesitan un retoque estético, ya sea en la mama normal o en la otra. Vamos a otra pregunta. Cuando se hace la reconstrucción mamaria hay que volver a cambiarse la prótesis. Solamente si
si quiere reconstruirse el otro lado para que queden más o menos simétricas. También la prótesis tiene un aparato donde uno inyecta la salina. Ese aparato es como un acceso donde uno la apoya con una aguja. Ese aparato hay que removerlo al final de toda la reconstrucción mamaria. Entonces, eso es una cirugía menor que no tiene ni que ponerse a dormir, no hay que dar la anestesia general, con anestesia local se remueve ese aparato donde uno inyecta la solución salina y efectivamente se puede hacer cirugía cosmética en el otro lado, en el mismo lado, a la misma vez. Es importante recalcarles que, como todos los problemas que pasan con la mama, somos múltiples equipos los que trabajamos con las mujeres, con estos pacientes. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo que soy el cirujano, hago la cirugía para curar el cáncer y la reconstrucción la hace un cirujano plástico. Entonces ya estamos hablando que hay 2 equipos en el salón de operaciones, y la ventaja de eso es que el cirujano plástico, que tiene más experiencia en la reconstrucción mamaria, es la que hace el trabajo final y es el que hace el seguimiento de la porción estética de la mujer. Casi siempre trabajamos en equipo con cirujanos plásticos que tienen mucha experiencia haciendo este tipo de procedimientos, y ya sabemos más o menos qué cirugía es mejor para cada paciente de acuerdo al tamaño del tumor, de acuerdo a la consistencia de la paciente y de acuerdo al tamaño de la mama. Vamos a otra pregunta. Visualmente el seno después de una reconstrucción queda normal. Nunca va a quedar normal el seno. La pregunta es que si el seno, una quemadura, la reconstrucción con cirugía plástica, ¿cómo queda? No queda normal. Nunca va a quedar la mama igual que cuando uno nació y se desarrolló. Incluso la mama tiene cambios de acuerdo a la edad del paciente. Como ustedes verán, apenas que uno se desarrolla, la mama es sumamente firme y dura, y a medida que va cayendo en menopausia, la mama va disminuyendo la consistencia, se va atrofiando el tejido mamario y el pezón tiende a mirar hacia abajo. Efectivamente, con la reconstrucción, la mama no queda nunca igual que cuando uno nació. Sin embargo, la forma queda simétricamente igual a la del otro lado, que es normal. Hay una disminución de la sensibilidad, porque uno cuando opera al paciente, uno corta algunos nervios sensitivos, superficiales, que uno no ve a simple vista, pero disminuye la sensibilidad al tacto, por ejemplo, de la areola y el pezón. Sin embargo, la contractibilidad y las reacciones con el frío y el calor, todo eso sí se mantiene. Y esta ausencia de la sensibilidad mejora con el tiempo. Después de 2 o 3 años casi que llega a tener la misma sensibilidad que el lado contralateral. Si no se quitan todos los ganglios, ¿qué probabilidades hay de que no haya necesidad de una segunda operación? Lo que hacemos hoy en día es que en la misma operación, mientras el paciente está dormido, el ganglio que sacamos, que lo que están preguntando aquí es que cuando uno hace la biopsia del ganglio centinela, ¿qué probabilidad hay de que tenga que volver a operar al paciente? Cuando uno hace la biopsia del ganglio centinela, uno quita 1 o 2, a veces hasta 3 ganglios, por donde drena el material que uno pone para poder encontrar el ganglio centinela. La forma que se hace es que uno inyecta un material nuclear alrededor de la areola, el material nuclear migra hacia la axila. Al llegar a la axila, nosotros usamos un micrófono para detección de rayos de gamma, y a través de esto encontramos el ganglio principal donde drena el tumor. A veces hay 1, a veces hay 2, a veces hay 3, por eso me refiero que a veces hay más de un solo ganglio. En la misma operación nosotros hacemos que el patólogo chequee y evalúe el tumor por metástasis. Si ese ganglio no tiene tumor, no hay que hacer más nada en la axila. Si ese ganglio tiene tumor, y me lo puede decir el patrón en la misma operación, yo termino y saco el resto de los ganglios de la axila. A veces demora 2 o 3 días, porque el estudio minucioso de los ganglios del patólogo a veces le demora 1 o 2 o 3 días, y si ese ganglio tiene tumor, a veces hay que volver a operar a la paciente y remover el resto de los ganglios, pero la mayoría de las veces lo podemos detectar en el momento de la operación. ¿Cuántos años dura la reconstrucción mamaria? La reconstrucción mamaria se hace en el mismo momento de la operación. Muchos pacientes no necesitan más tratamiento, nada más que remover el implante de salina, donde uno inyecta la salina, o si quieres quitar el implante de salina y poner uno de silicón. Pero lo que hacemos es lo siguiente: una vez operada la paciente, esperamos que la paciente se mejore de la reconstrucción. Al mejorarse la reconstrucción, ya el paciente tiene la luz verde para iniciar la quimioterapia.
por ejemplo, si hay algún tratamiento adicional. Una vez que la paciente termina la quimioterapia, que casi siempre demora entre 4 y 6 meses, entonces la paciente es candidata para terminar la reconstrucción de la mama y completar el lado contrario o remover el implante de salina, por ejemplo, o si quiere hacer algún mejoramiento de la estética del último procedimiento. Pero casi siempre se espera entre 6 meses a 1 año para terminar de hacer la reconstrucción. Hay casos en los cuales el pezón y la areola se tienen que remover porque el tumor está muy cerca de la areola y del pezón o crecieron dentro de la areola y del pezón. En estos casos, la reconstrucción no tiene areola y pezón. ¿Y qué es lo que está pasando? Uno puede usar piel de la propia paciente, ya sea de la otra areola, cuando la paciente tiene la areola grande, del otro lado no puede ser, reduces la areola al otro lado y usas ese tejido y lo pones donde iría la areola, en el lado que no tiene areola. O hay técnicas también de tatuaje. Una amiga del centro, se llama Emilia Fragua, ella tiene una fundación en la cual les traen a un artista colombiano y le hace tatuajes a los pacientes en forma gratuita en el área donde iría el pezón, y es un resultado cosmético espectacular, como se ven, y obviamente no tienes la sensibilidad o la contractibilidad que tendría un pezón normal, pero cosméticamente se ve perfectamente bien comparado a la otra mama. ¿Qué tipo de cirugía se hizo Angelina Jolie? Esta pregunta es importante porque nos trae el tema de mastectomía profiláctica. ¿Qué es la mastectomía profiláctica? Angelina Jolie tuvo un fenómeno importante que es meritorio expresarlo. En la familia de ella, la mamá y la hermana tenían cáncer de mama y presentaban un gen que se llama BRCA1 positivo. Las personas que tienen el gen de cáncer de mama positivo tienen 80% de probabilidad que les dé cáncer de mama antes de los 60 años y 60% de probabilidad que les dé cáncer de ovario antes de los 60 años. Es decir, el riesgo de cáncer de mama y de ovario es altísimo. Y en los hombres el cáncer de próstata. De ahí a que ella se asustó con esto y ella se hizo el examen del BRCA1 y le salió positivo. Y ella decidió hacerse mastectomía profiláctica. ¿Qué es la mastectomía profiláctica? Remueves los dos tejidos mamarios sin quitar la piel, la areola y el pezón, es decir, preservando la piel, areola y el pezón, y se reconstruyó con músculos propios de ella. De tal manera que cosméticamente quedó espectacular y disminuyó el riesgo de cáncer de mama de 80% a probablemente 1%, que esa es la ventaja de hacer mastectomía profiláctica cuando tienes alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué mujeres deben hacerse mastectomía profiláctica? Bueno, este tema es muy controversial en el sentido de que no todo el mundo califica para hacerse mastectomía profiláctica. ¿Qué es lo que más usamos? Los pacientes que tienen BRCA positivo, eso le hacemos mastectomía profiláctica en los dos lados, y con el tiempo, cuando la mujer deja de tener hijos, se le quitan los dos ovarios y las trompas. La mastectomía profiláctica, la otra forma que lo usamos es cuando una paciente tiene alto riesgo de cáncer de mama sin necesariamente ser cáncer heredado, que no quiere saber más nunca el riesgo de cáncer de mama. Cuando lo operamos de un lado, en la misma operación le hacemos el lado normal y le quitamos la mama, preservando la areola, la piel y el pezón, y se le hace la reconstrucción el mismo día con el mismo equipo de cirugía plástica. Y la ventaja es que mientras uno va operando un lado, ya el cirujano plástico está operando en el otro lado, y eso nos reduce el tiempo quirúrgico grandemente. ¿Una persona con reconstrucción mamaria debe llevar alguna dieta específica? No. No hay una dieta específica que te diga que te da cáncer de mama o hace que no te vuelva a salir el cáncer de mama. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, que el alcohol sí produce cáncer de mama. Se ha demostrado científicamente que el consumo de 2 a 3 tragos de alcohol al día en las mujeres tiende a ser un factor de alto riesgo. Otro factor de riesgo es engordarse después de la menopausia. Es decir, al engordarse uno después de la menopausia, eso produce estrógenos a nivel periférico y hace que se estimule el tejido mamario, y ese es un factor de riesgo. El perder peso, si uno está gordo, efectivamente te ayuda muchísimo. Y mantenerse, lo más importante es mantenerse activo físicamente.
Es recomendable que las mujeres hagan ejercicio y es la mejor forma de disminuir el riesgo que te salga cáncer de mama asociado a dieta. En cuanto a dieta en particular, no hay nada específico que disminuya el riesgo de cáncer de mama, pero obviamente mantener el peso, hacer ejercicio, no consumir mucho alcohol. ¿Todos los cánceres de mama necesitan radiación o radioterapia? No. Hoy en día hay unas técnicas nuevas. Cuando el cáncer es chiquito, es decir, mide menos de 2 centímetros y el cáncer responde a estrógeno, es decir, que cuando estudiamos los receptores de estrógeno en el tumor tiene receptores de estrógeno y a la vez no hay ganglios invadidos por cáncer en la axila, el paciente califica para una prueba que hacemos que se llama Oncotype DX. Hay otra que se llama Mammoprint y hay otras adicionales que están saliendo en el mercado. Pero la que más usamos es Oncotype DX porque tiene más estudios científicos analizados por muchos años y usados en todos los Estados Unidos. Y aquí en Panamá también la hemos hecho. La prueba esta, uno manda el tumor a Estados Unidos y te miden 22 genes, 16 que tienen que ver con cáncer de mama y 6 que tienen que ver con crecimiento del tejido mamario. Y sale un puntaje. Si el puntaje sale bajo, es decir, que el riesgo que te regrese el cáncer de mama es menos de 3%, 4%, 5%, a esos pacientes no le damos quimioterapia. Porque el beneficio de la quimioterapia no está en dar la quimioterapia, sino dar bloqueo hormonal. Y entonces esos pacientes se benefician. Entonces, ¿qué pacientes después de la reconstrucción necesitan radiación? Los pacientes que tienen 5 ganglios con tumor o más, casi siempre usamos el número de 3 o más, o cuando los tumores son muy grandes en la mama, que miden más de 5 centímetros. A estos pacientes le damos radiación en el postoperatorio para disminuir, aunque le quiten la mama, porque le disminuye el riesgo de que el cáncer regrese a nivel local. La radiación consiste en recibir radiación externa que demora exactamente como 15 a 20 minutos diarios por 30 sesiones. Y cuando hacemos reconstrucción mamaria no nos gusta usar los músculos de la paciente si sabemos que va a recibir radiación porque la radiación mata el tejido que uno utilizó en la reconstrucción. En esos casos usamos implantes de salina que mantiene estirada la piel y una vez que termina la radiación y la quimioterapia, entonces hacemos la reconstrucción con un implante de silicón usando el recto abdominal de la paciente. ¿Qué secuelas existen tras superar la enfermedad? Bueno, las secuelas asociadas a la cirugía principalmente son estéticas, obviamente. Si le quitan la mama entera y no le hacen reconstrucción, va a tener un resultado cosmético que no es deseable y aceptable por la paciente. Sin embargo, hay múltiples formas de reconstruir la mama, como hemos mencionado. También si el paciente no tiene acceso a reconstruirse la mama, hay unos brasieres que tienen un relleno de silicón que se le pone en la parte de adentro del brasier y cuando la paciente está vestida efectivamente se ve como si tuviera su propia mama. Sin embargo, no es tan cómodo como hacer la reconstrucción, que el paciente tenga su propio tejido al momento de despertarse de la cirugía. Hay casos también en los cuales no se puede hacer cirugía en el momento, ya sea como las instituciones nosotros tienen demasiado volumen de pacientes y no tienen la facilidad de hacer la reconstrucción en el mismo momento, entonces siempre hay un retraso de 6 meses, 1 año, hasta 3 años, hasta que haya una donación significativa de implante mamario, entonces a esos pacientes se les van haciendo las reconstrucciones. ¿Algún tratamiento de hormonas después de la menopausia puede influir los riesgos de cáncer de mama? Antes del 2002, a todos los pacientes que entraban en menopausia se le daban reemplazo hormonal con estrógeno y progesterona, estrógenos conjugados. Esto era un mercado muy grande para las compañías farmacéuticas. Sin embargo, a partir del 2002 hubo una publicación de un artículo en el JAMA, Journal of the American Medical Association, en la cual les decían que el reemplazo hormonal después de la menopausia producía demasiado cáncer de mama y a partir de entonces, el 2002, a casi ninguna mujer se le da reemplazo hormonal. Hay casos específicos en los cuales uno permite que el paciente use reemplazo hormonal, ya sea porque la ausencia de hormonas le da depresión, hay unos pacientes que tienen arritmias, he tenido pacientes a veces que tienen convulsiones por la ausencia del estrógeno y hay que tener calidad de vida también. Entonces, si uno le explica al paciente los riesgos de cáncer de mama tomando reemplazo hormonal y se hace los seguimientos más frecuentes anualmente,
estos pacientes pueden encontrar uno el cáncer temprano si se le produce por culpa del reemplazo hormonal. Después de qué edad recomienda realizarse el estudio genético para la mastectomía profiláctica. Yo lo que hago es que cuando se le hace el diagnóstico a la paciente de cáncer de mama y es una paciente de alto riesgo, hay unas fórmulas hoy en día que se puede meter al paciente y en una tabla especial y te dice si el paciente es de alto riesgo o no, o si tiene alto riesgo de que sea un cáncer heredado. Yo le mando el BRCA antes de operar al paciente, de tal manera que yo tengo la información antes de operar al paciente y el paciente sabe de antemano que en vez de operarle una mastectomía parcial es candidata para operarle las dos mamas. Entonces en la misma operación aprovecha y le opera las dos mamas. Ya faltan menos de 5 minutos para terminar la sesión, nada más que quería hacerle énfasis a las mujeres que vayan a hacerse sus mamografías en este mes o que se acuerden el día de su cumpleaños, la mejor forma de acordarse de hacerse sus mamografías y se hagan su autoexamen de la mama cada mes. La idea del portal de hoy era enseñarles a las mujeres el tiempo que uno tiene que dedicarle en esta especialidad a las mujeres para que ellas puedan tomar su decisión en cuanto al qué tipo de cirugía someterse. Hay veces que por volumen de pacientes o por el doctor no tiene el tiempo para explicarlo al paciente, no tiene la oportunidad la paciente de conocer esta información que hemos oído en la última media hora. Y a mí me parece que es fundamental para que la paciente pueda tomar una decisión educada en cuanto al tratamiento del cáncer de mama con la cirugía y no sea una decisión emocional. Una pregunta adicional tenemos. Y esto, a la orden, estamos aquí en Centro Médico Paitilla. En este mes de octubre vamos a tener una charla en el portal de Facebook Live, CMP Live Talk, todos los viernes, y después del mes de octubre es cada 2 viernes. Así que si con mucho gusto, cualquier otra pregunta podemos contestarla en Facebook, así que siéntanse si quieren mandar alguna pregunta, nosotros la contestaremos durante todo el mes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.